Voces que escriben historias, relatos que transforman realidades. Mujeres de Tinta, un espacio para descubrir, leer y celebrar la literatura femenina. Bienvenidas a Mujeres de Tinta, un espacio para encontrarnos con la literatura escrita por mujeres. En este programa exploramos las historias, voces y mundos creados por autoras, destacando la riqueza literaria que aportan al panorama cultural. En este episodio de Mujeres de Tinta conversamos con una mujer que escribe desde el cuerpo, la emoción y la memoria. Su palabra es refugio y rito, un espacio donde la escritura se convierte en cuidado, espejo y compañía. El día de hoy, el ritual de escribir entre la emoción y la memoria. Heredera soy. Yo heredé la corona de rosas más hermosa del jardín de mi abuela. En primavera me vestí con alelís de 1000 colores. Con lapislázuli pinté mis labios y con miel tejí mis alas. En verano la pureza de la vida se gestó en mí. Los dones de mis ancestros me guiaron y el ocaso del atardecer me resguardó con dulzura. En otoño mi nombre se consteló con las galaxias. Fui viajera del universo entero y me hice infinita entre ríos y montañas. En invierno hablé con la lechuza y me vi a través de sus ojos. Mis sueños habitaron en la cúspide de mis besos y el gran misterio me recordó que viva me encuentro. Lunancy. Hoy en Rostros nos acompaña Luisa Mantilla, conocida como Lunancy. Ella es promotora de lectura, educadora especial y magíster en desarrollo humano y educación socioafectiva. Se describe como madre, compañera, amiga y cuidadora. Ella ha encontrado en la palabra un territorio para escucharse y sanar. Su escritura, principalmente poética, nace del impulso emocional y de la necesidad de comprender o de comprenderse. Escribe como quien respira, desde lo cotidiano y lo ritual. En su trayectoria ha participado en espacios de creación literaria y promoción de lectura, que la llevaron a fortalecer su voz y a compartir su sensibilidad con otras mujeres y lectoras. Entre sus proyectos se encuentran su tesis, El Ritual, una experiencia caleidoscópica, su participación en el libro gráfico Reflejos de Sí y una próxima publicación con la editorial Callejuela. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola. También el día de hoy tenemos una coanfitriona. Ya la escuchamos el programa pasado con una voz muy hermosa. Ella es Isabel. Hola, ¿cómo estás? Y aquí también está Saoko de nuevo. Ay, Saoko, la más hermosa. Listo. Entonces, Luisa, bienvenida a Mujeres de Tinta. Es un placer tenerte en este espacio. Para empezar, vamos a hablar de este nombre que tú tienes para firmar, Lunancy. ¿De dónde nace Lunancy? Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Luisa y Anansi es un personaje de la mitología africana y es una araña. Esta araña es la portadora de las historias de la comunidad y su función vital dentro de la comunidad es aguardianar esas historias y poder, como con perspicacia, enfrentar como a los enemigos que se acercan a la comunidad a hacer daño. Entonces, cuando conocí esta historia de Anansi me pareció muy poderosa porque las arañas me encantan. Yo sé que a muchas personas no les gustan, pero a mí me parecen muy, muy poderosas. Entonces, como que esa historia me conectó mucho y desde entonces empecé como a usar un poco ese nombre de Anansi, pero como más para mí. Y un día estaba como en una meditación, eso fue el año pasado, y me llegó pues como este acrónimo de Luisa, mi nombre, la luna y Anansi, y ahí jugando con las palabras nació Lunancy y me gustó y así se quedó. Es hermoso, Lunancy. ¿Te gustaría que te llamemos así en esta entrevista? Bueno, ¿por qué no? Gracias. Listo, Lunancy. Bueno, te cuento que antenoche yo no logré dormir
y como que en mi habitación es un poco clara, ¿no? Yo veía en mi cortina y había como una araña. Y yo no podía y tuve que prender la luz y no era una araña, sino un hilo negro. Y yo, pero no podía, y no es que me den miedo, pero yo de pensar que de pronto iba a llegar. Estaba como Ron Weasley de Harry Potter. Pero mira que bueno, las arañas no son insectos, pero digamos que esta gran categoría como de insectos, ay no, a mí me encantan las arañas, o sea, puedo cogerlas, sacarlas de la casa, les hablo, me siento mal cuando les desbarato las telarañas barriendo, como ay amiga, perdóname. De verdad, y sí que como Hagrid, de verdad. Sí, de verdad, que estamos muy potterianas en ese aspecto. Bueno, sabemos que además de que eres escritora, pues también eres educadora especial, promotora de lectura y pues magíster en desarrollo humano. ¿Cómo se entrelazan todos estos caminos en tu vida? O sea, ¿cómo juega la educación para ti, para cómo ves el mundo? Bueno, yo creo que la lectura, la escritura, las letras, las palabras son un transversal, y creo que el recurso de la palabra es muy poderoso en sí, pues para el oficio, ¿no? Para el oficio de ser profe. Hace un tiempo estuve leyendo sobre un mito tibetano que se llama el Shul, que habla cómo todo lo que va pasando por un lugar va dejando un camino, va trazando un camino, ¿sí? El viento, el agua, los pasos, ¿sí? Todo va trazando un camino. Entonces, como que sí, siempre he sentido que llegan a un punto de convergencia, y creo que por eso me gusta tanto mi profesión, porque siento que es como muy multidisciplinar. Es decir, yo soy educadora especial, pero sigo siendo profe, ¿sí? Y como que esta relación con la promoción de lectura me parece muy bella, porque uno la usa como un recurso, o sea, para mí es como una estrategia vital al iniciar la clase, para regular la atención, contarle algo a los chicos sobre X o Y, ¿sí? O sea, captar esa atención desde la palabra me parece muy bonito, y siento que las historias sirven mucho para eso, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando yo egresé, no es que haya trabajado mucho con población con discapacidad, porque mi rumbo en efecto fue cogiendo otro camino, mi rumbo profesional fue cogiendo el camino más como de la literatura, pero como que en esta primera exploración que tuve con la población con discapacidad y con la literatura, me acuerdo mucho que estaba en un centro Crecer. Tenía un chico con discapacidad múltiple, parálisis cerebral. Entonces, las personas con parálisis cerebral no pueden manejar la verticalidad, entonces su cabeza constantemente está mirando como hacia arriba. Y fue muy interesante poder jugar con un libro, ¿sí? Desde arriba. Entonces yo me tuve que subir en una silla y poder contar la historia desde arriba para que él pudiera verlo. Y su cara de emoción fue, para mí, o sea, es clic hasta el día de hoy, ¿sí? Y es de esas memorias que te pertenecen solo a ti. Entonces, por eso me parece muy bonito el recurso literario, porque conecta con todo el mundo. Me parece maravilloso. Bueno, si usted tiene en casa un libro, puede empezar a compartirlo con su familia. A veces uno piensa como que este libro no le puede gustar a mi familia, o mi familia no es lectora, o mi familia, no sé, muchos pensamientos uno tiene todo el tiempo. Pero ¿qué tal sí? ¿Qué tal a su mamá le guste ese pedacito que a usted también le gustó? ¿Qué tal a su hermano le llame la atención también ese libro? Entonces también es importante como darnos cuenta que a veces es como, no sé, como que uno tiene en la mente que está, comillas, está mal leer, o que somos bichos raros porque leemos más bien. No, si usted motiva al otro para que sea también un bicho raro, se va a dar cuenta que es un mundo muy chévere donde todos podemos ser lectores. Que vivan los bichos raros. Como las arañas. Lunance, cuando miras para atrás, ¿cómo recuerdas que empezó esa relación con la lectura y cuándo empezó la relación con la escritura? Bueno, pues digamos con la lectura, pues yo recuerdo siempre a mi mamá leyéndome cuando era pequeña. Pero yo no crecí tampoco como con la idea de coger un libro y leer.
No, yo siento que fui como más una exploradora de lecturas como cuando entré a la universidad, y yo creo que también el trabajo de promoción de lectura, de promotora de lectura, pues me obligaba también de cierta manera, ¿no? Tienes que conocer una colección, entonces ahí tenía como que afianzar como este tema de la lectura. Pero la escritura, por otro lado, me parece que sí ha estado más bien como transversalizada en mi vida, porque, bueno, no sé si a todas las mujeres nos pasa, pero siento que esta idea de encajar o agradar, y hay unas emociones que no son bien vistas para nosotras, entonces reconocía que cuando estaba como frustrada, ansiosa, enojada, triste, pues escribía. Y en ese diálogo pues que se teje allí, pues me parece pues como muy valioso, porque pues hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Claro, cuando escribimos todo lo que sentimos y todo lo que pensamos desde la tristeza, pues es una cosa diferente, ¿no? Cuando yo escribo desde la felicidad, tengo un punto de vista, pero si escribo desde la tristeza o desde sentimientos oscuros, es diferente. Hay unas muñequitas mexicanas que se llaman las quitapenas. Y entonces uno, pues la tradición es que la persona le cuenta sus penas y al expresar sus penas de forma verbal, lo que podías estar haciendo tú de forma escrita, es la forma en que vamos que esa persona encuentra la solución o por lo menos se alivia su pena, ¿no? Entonces primero te quería agradecer, Luz Nancia, por usar la literatura, tu literatura y la literatura también que producida por otras personas para la inclusión. Yo como una persona con discapacidad lo agradezco porque la inclusión es eso, es permitir que el otro tenga lo mismo que nosotros tenemos, en los mismos márgenes de circunstancias. Entonces primero te lo agradezco en ese aspecto y quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo usarías o cómo usas tú escribir como una quitapena? O sea, ¿cómo es la relación con eso? Y lo otro de cómo podías ver que las personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidades, no solamente digamos la múltiple, sino de pronto neurodivergencias o otro tipo de discapacidades, puedan ver en la literatura o encontrar un camino hacia la sanación. Bueno, respecto a las quitapenas, yo creo que mi agendita en la mesita de noche pues se convierte en el quitapena de personal. Pues yo siempre me imagino en efecto como una abuelita, ¿no? Que está como allá sentadita en el corazón escuchándote, y me parece bonito es cuando escribo volverme a leer y como que ese diálogo, es como si yo me sentara con mi otra yo y pudiera hablarle y contarle lo que siente, y eso me parece que me permite autorregularme. Y creo que esa tal vez sea la palabra que puede llegar a conectar pues a las personas en general, pero a la población con discapacidad, sí, es autorregulación, porque la sociedad es tan caótica aquí afuera alrededor que pues si uno le cuesta trabajo, la población con discapacidad yo siento que tiene un reto adicional, ¿cierto? Entonces a mí me funciona escribir. Supongo que hay personas que les funciona escuchar, ¿sí? El audiolibro o el tema de la narración oral o un cuento. Supongo que habrán personas que les funciona más hacer gráficamente algún otro producto. Yo creo que el arte en general es un facilitador importante, y me parece que todas las personas deberían tener la posibilidad de afianzar alguno de ellos con el que se sienta más cómodo y cogerlo como si fuera una herramienta, como si fuera un salvavidas, ¿sí? Entonces yo siento que eso es una exploración. Tal vez falta es que nos permitamos la exploración, ¿sí? Y pues también digamos con la población con discapacidad, pues esa exploración está muy mediada por terceros, y siento que ese es el problema realmente, que esté mediada por un tercero. Lo es como una herramienta que puede ser realmente válida para la inclusión y la sanación de esas personas, porque se podría convertir no solamente con un medio de sanar, sino también como un medio de comunicación, ¿no? De comunicación, total. Entonces ahí va como la cuñita para los que son promotores de lectura. A veces nosotros no podemos entender a los, ni siquiera a nuestro vecino que tiene todas sus capacidades, digamos comillas normales,
es mucho más difícil enfrentarse a una persona con enfrentarse no, o sea, como que enseñarle o mostrarle el mundo de la literatura a una persona con discapacidad, pero hay herramientas, entonces es no cerrarse a la primera, porque a veces, claro, ellos también vienen con muchas dificultades, entonces a la primera de pronto no sea tan fácil, entonces volverlo a intentar, y si no se puede, otra vez intentarlo. ¿Por qué? Porque hay que encontrar la forma en que a ellos les gustan, claro. Lunancy nos dice, claro, yo me di cuenta y entendí cuál era la complicación que tenía esta persona, y me doy cuenta de que mostrándole el libro arriba, él entiende, o él comprende el libro, él puede ver el libro. Si usted nunca hubiera visto eso y le sigue mostrando el libro aquí al frente, ¿usted cree que esa persona hubiera disfrutado? No, nunca. ¿Por qué? Porque es su condición. Entonces es preguntarse y investigar, indagar cuál es la condición a la que nos estamos enfrentando. Igual los niños en el colegio es así, o sea, uno se encuentra con diferentes mundos y diferentes niños. Cada niño tiene una forma de ver la vida, entonces hay que aprender a escuchar, investigar, ver cómo podemos entrarle a cada niño. Por ejemplo, Lady Vargas nos contaba sobre los quitapesares, y ella en sus sesiones de promoción de lectura los utiliza, hace que los niños creen sus propios quitapesares. Entonces es como aprender sobre qué herramientas podemos utilizar con cada población. Bueno, volvamos con Lunancy. Lunancy, también nos mencionaste, pues me mencionaste a mí antes, que has hecho algunos talleres de escritura. Entonces yo quisiera que nos cuentes cómo eso ha influenciado hacia que tú sigas escribiendo. Bueno, pues en la universidad creo que me acerqué como a este proceso de talleres de escrituras creativas, pues a través como de todo este tema de bienestar universitario. Bueno, y me pareció súper interesante porque el maestro ya también tenía unas historias publicadas, entonces pues como fue muy interesante poderle leer y poder también hacer como esa correlación, los ejercicios que tenía. Pero pues todos los espacios como en los que estaba involucrada para aprender a escribir han estado muy vinculados con el tema de la narrativa, del cuento, del ensayo, de la crónica, y no de la prosa. ¿Sí? Entonces sigo pensando que, digamos, la poesía pueda que sea un poco más personal, sea un poco más íntima, pero esta exploración también de escribir narrativas pues me parece muy interesante, y me parece también muy valiosa en el sentido de que me hace habitar mucho el presente, porque me gusta escribir de lo cotidiano. Claro. Isa nos tiene una pregunta. Sí, es que tú ahorita mencionabas, Lunancia, lo de la intimidad, ¿no? De que viene más de adentro. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo manejas el sentirse expuesta? Entonces, por ejemplo, digamos, yo en algún momento hice un cuento, no llego a la calidad literaria de ustedes, pero alguna vez hice algo y todo el mundo era como, Isa, ¿en serio eso te pasó? No sé qué, y la gente pues entra, ya sabemos el chisme, y puede ser ficción o puede ser, no sé, una crónica, pero igual de alguna forma la literatura nunca es totalmente objetiva, tiene mucha subjetividad. Entonces, ¿cómo haces tú para manejar tanto de forma personal como con el público, como con tu familia, como con tus allegados o como con los desconocidos, el sentir tan expuesta a tus sentimientos tan íntimos, por ejemplo, en la poesía? Bueno, yo creo que estoy aprendiendo, porque hasta hace poco me permití como publicar algunos de mis textos a través del ejercicio académico de la investigación y la maestría. Entonces, bueno, digamos que sí siento como un respaldo, ¿no? De que la academia de una u otra manera me esté respaldando, pero hoy en día, o sea, hoy que estoy aquí sentada, puedo decir que es autosabotaje también. Si uno realmente cree que pues uno no es digno de que nadie lo lea, o que porque no somos X o Y poeta, entonces no tenemos ese nivel o no tenemos esa calidad, o como no estudiamos letras, pues tampoco podemos hacerlo. Y yo creo que sí se puede y que es válido, ¿sí? Es decir, pues todos cohabitamos este espacio, como porque no puedo decir lo que pienso, lo que siento, y más aún si lo escribo a través de la literatura. Me acuerdo mucho que en uno de esos ejercicios de creación literaria escribí un cuento sobre la violencia sexual,
enmarcado como en este contexto del 25N. Aquí a propósito estamos también como en ese marco también. Y pues fue un cuento muy fuerte, ¿sí? Digamos, gráficamente hablando, las narrativas que tenía pues fueron muy fuertes y recibí al final como muchas observaciones sobre ¿te pasó a ti? O era necesario como describir que fuera así o asá, y pues no lo sé, pero a mí me gustó y me pareció chévere, interesante y por eso lo compartí. Es decir, si uno siente que puede hablar sobre algo y lo hace, pues si alguien quiere leerlo, súper chévere. Y si no, pues también. Sí, yo lo escribí, a mí me sirvió. Sí, es decir, yo me sentía conflictuada con la situación de los feminicidios, ¿sí? Y escribí un cuento para yo sentirme mejor. A mí me funciona. Sí, y si a alguien cuando lo lee le funciona, pues genial. Siento que ganamos todos. Bueno, eso me hace pensar mucho como cuando sentimos que por ser mujer pues tenemos que silenciar nuestra voz. Entonces, por ejemplo, Pilar Quintana en un ensayo que leí hace poco cuenta como antes de irse a un viaje de mochilera ella escribe una novela. Y ella dice que es una novela de ficción, pero realmente contaba toda su vida, ¿sí? Solamente le había cambiado el nombre a la protagonista. Ella manda el libro, las copias de los libros a diferentes editoriales y se va. El libro como que no tiene como mucha acogida, no pasa nada. Pero cuando ella vuelve de ese viaje, se encuentra, va a casa de su mamá y su mamá está súper enojada. Entonces su mamá le dice como, bueno, lo que pasa es que la editorial devuelve la novela. Entonces la mamá le dice, ¿cómo crees tú posible que vas a contarle al mundo toda tu vida? Esas cosas no se dicen en público. ¿Cómo pretendes tú que alguien te lea eso? Entonces ahí ella se da cuenta que la ficción le va a permitir hablar todo lo que ella quiera de la manera que ella quiera. Entonces todo lo que ella siente lo puede expresar a través de la ficción y no tiene la necesidad de decir me está pasando a mí, pero lo está sacando de su mente, de su interior, de sus pensamientos. Es como Lena Dunham, que es esta chica que es la productora y actriz de Girls, la serie de HBO. Ella escribió un libro que se llama No soy ese tipo de chica, y ella decía ahí que la verdadera forma como revolucionaria de ser mujer es poder escribir un libro y pensar que ella tiene derecho a que alguien la lea. Me encanta. Bueno, cambiando un poquitico de tema arduamente, vámonos con la literatura infantil. Sé que ese es un tema que a ti te encanta y te apasiona, entonces cuéntanos ¿por qué? Ay, sí, me encanta. Siento que cuando leo un texto de literatura infantil es como si le estuviera leyendo a mi niña interior. Y creo que, no sé si a todos les pasa, pero cuando yo leo un libro de literatura infantil para adultas, siento que en general todas logran conmoverse, ¿sí? Porque pues son textos que son muy ricos pedagógicamente hablando, en el recurso, en la narrativa, en la ilustración, los dobles textos que se van tejiendo allí. Entonces me parece, o sea, para mí es una herramienta súper valiosa. De hecho, hay un libro de Pilar Gutiérrez que se llama Bola de Agua. Y el texto, digamos, no es, o las ilustraciones no son así como súper pintorescas y súper llamativas. Y en algún momento lo usé en un taller para mujeres adultas. Y fue súper bello porque la protagonista del cuento se va llenando de goticas, de goticas, de goticas, de goticas de agua, que son llanto, ¿sí? Y todas terminamos llorando. Entonces me pareció muy bonito porque realmente logra como reconocer unas acumulaciones emocionales que los adultos tenemos y nos permite como ver el cuento de otra manera. Es lo mismo que pasa con las películas. ¿No te ha pasado que a veces uno ve películas infantiles y uno dice, qué película tan adulta? Pero sí son muy profundas y logran como tocarlo a uno. Me parece que pasa exactamente lo mismo con la literatura infantil. Claro, es que los niños tienen esa inocencia
Y pues se supone que la vamos perdiendo, pero realmente si uno se pone a analizar esto que estamos hablando, realmente no está tan perdida, ¿no? Porque claro, si uno se expone ante el mundo y dice, ay, sí, soy inocente, tómelo, pidió papaya, pues no, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a es que tú llegas y lees un cuento con la mente abierta, ahí vuelve tu inocencia. ¿Por qué? Porque esas palabras van a tu niño interior, que es lo que nos decía Lunancy, y de ahí vuelves a sentir eso que sentías de niño. Bueno, abrimos el espacio a Lectoras al Aire, un lugar donde la palabra se pronuncia en voz viva. Ustedes, nuestras oyentes, pueden escribirnos y enviarnos sus audios, sus reseñas, todo lo que estén interesadas en que salga aquí al aire, bienvenidas sean. El día de hoy, Paula nos va a hacer un recomendado, nos va a hablar un poco, entonces vamos a escuchar la hermosa voz de Paula. Hola a todos, mi nombre es Paula Peña, soy pedagoga infantil y poeta empírica y les vengo a contar mi sugerencia literaria del mes. En este caso quiero compartirles mi lectura de La mujer incierta de Piedad Bonet, autora colombiana, escritora paisa, que nos permite poder jugar con estas visiones de los múltiples yoes que nos habitan a las mujeres y nos permiten reconocernos desde los diferentes roles que desempeñamos. Es crucial esta lectura y les invito a que la disfruten porque Piedad nos permite adentrarnos en su historia de vida, reconocer todo el relato a través de su experiencia como niña, como adolescente y como adulta, y cómo a través de su vida desempeña estos múltiples roles de cuidado, profesionales, que le permiten tener una mirada amplia e integral de todo lo que desempeñamos las mujeres a diario y cómo sostenemos el mundo. Les invito a disfrutar también de cómo este viaje de introspección nos permite a cada una disfrutar, preguntarnos y reconocer ese cuerpo que habitamos, esas emociones que nos componen, nos atraviesan y sobre todo cómo vamos transformando nuestro ser. Un abrazo y un beso. Bueno, volvemos a esta entrevista con Lunancy. Recordemos que estamos hablando un poco de la escritura como ritual. Pero primero vamos a recordar las redes sociales. Recuerden de Leo Radio es @LeoRadio Bogotá en Instagram. Del programa es @mujeres_de_tinta, el de su conductora Catherine @peslluvia, el de Isa Danesda @Danesda, el de Luisa. Bueno, yo creo que les voy a dar la red de mi emprendimiento, que es @chakie con Z y K _café.col. Yo creo que la podemos deletrear un poquito porque está dura. ZHAKIE_café.col. No deletrea este café. Mentira. Bueno, Lunancy, volvamos. El ritual. Listo, entonces el ritual, una experiencia caleidoscopia, fue el nombre que le diste a tu tesis, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde nació esa idea de compartir ese espacio tan sensible en tesis, compartirlo con los académicos? Bueno, creo que es una apuesta muy personal sobre desmitificar un poco también la academia y sus formas tan estructuradas también de compartir el conocimiento. Para mí, el ritual hace parte de un constante en mi cotidianidad. Es decir, para poder tramitar mis emociones, yo decido ritualizar constantemente mi vida. Suena un poco gracioso, pero habitar el presente ya es en sí mismo un ritual. Entonces es un trabajo muy arduo, ¿sí? Pero digamos que en estas atmósferas ansiosas y depresivas en las que la sociedad en este momento se encuentra, para mí hacerle frente a la vida desde un presente que me permite respirar, almorzar despacio, cocinar con sentido, preparar un trabajo especial que tenga que hacer, preparar clase, me parece que es, diría yo que incluso una apuesta política. Entonces,
En un momento cuando entré a la maestría, pues yo pensaba trabajar como toda una investigación herbal, porque mi emprendimiento está relacionado con las hierbas. Entonces yo quería saber si podía hacer como incluso una intervención o una interacción con población con discapacidad sobre la inclusión laboral a través de los productos herbales. Pero todo un cambio. Pero como no contaba con la población, entonces pues digamos que ahí pues pasó como página. Después me preguntaba, bueno, si podía hablar como del recurso terapéutico que tenían las plantas para mí, pero como mi formación no es psicoterapeuta, entonces pues tampoco me lo validaron. Entonces, ok, bueno, desde el rol de profe, ¿sí? Entonces sí puedo decir que mis herramientas metodológicas para hacer mis rituales y darle frente a la vida, pues son las plantas. Entonces así fue como que se terminó tejiendo el proyecto. De hecho, el ritual, una experiencia caleidoscópica, yo encontraba, me gusta mucho el juego El Caleidoscopio. ¿Han jugado alguna vez con un caleidoscopio? Sí. Este visor que se pone uno en el ojo, que lo va girando y va generando unas formitas. Ay, me parecía hermoso. De hecho, también creo que es una memoria muy de la infancia. Y me parecía muy curioso porque esto está hecho con fragmentos de vidrios, de objetos, de cosas brillantes. Entonces hacía esta comparación de cómo en medio del caos, de lo roto, de lo que la gente desecha, pueden crearse imágenes muy bellas y poéticas. Entonces ahí es que también como que se introduce como este nombre, y desde entonces también pues toda la tesis se modifica, porque es decir, en la narrativa que termino usando, pues la introducción, la justificación, los objetivos, el marco teórico, pues todo empieza a tejerse también de otra forma. Y como estuve en la línea de sensibilidades artísticas, pues me lo permitieron, entonces... Claro, yo leí el documento y yo veía que es una fusión entre textos poéticos y reflexivos, y aparte está todo lo investigativo. Eso me llamó muchísimo la atención porque pues normalmente uno ve una tesis y es lo que tú dices, muy estructurada, y viene como marco teórico, objetivos, todo muy perfectirijillo. Pero en la tuya yo me encontré de frente con unos textos que atravesaban eso y me hacían querer leerla más. Eso me pareció tan mágico. Ay, qué gusto. Entonces yo quisiera que nos cuentes cómo lograste hacer ese acople. Bueno, el eje central de la tesis habla del vínculo, de los vínculos, cómo los vínculos son pues importantes para los seres humanos. Entonces, entiendo yo que me sentía desvinculada de la vida, ¿sí? Esta sensación de no querer estar, ¿sí? Y creo que de pronto es también como muy común para muchas personas, y tal vez muchas personas no lo dicen en voz alta. Y cuestionarme, bueno, ¿por qué no quieres estar? ¿Sí? ¿Qué dentro de los vínculos pudo romperse para que tú no puedas vincularte contigo misma, no puedas vincularte con tu propia vida? Entonces, en todo este diálogo como vincular, invité a mi mamá a que me ilustrara la tesis, por ejemplo. Oh, por Dios, esas ilustraciones son muy bellas, son demasiado bellas. Yo tenía una pregunta sobre eso, pero ya, respondida. Porque mi mamá migró del país hace ya 8 años y soy hija única. Entonces para mí ha sido muy difícil como asumir este proceso de saber que mi mamá está viva, pero no está a la vuelta de la esquina. Volvemos al duelo. Entonces vuelve uno como al duelo, y parte de afianzar nuestro vínculo, además porque esta herramienta digital me cuesta mucho, ¿no? Y es la única que tenemos. Es decir, quiero hablar con mi mamá, pues toca una videollamada, no tienes de otra, ¿sí? Entonces como que aceptar esta suerte, pues también como que me lleva también a decirle a mi mamá, bueno, yo necesito que me conozcas. Y parte de que nos conozcamos, pues fue tejer como juntas esto. Entonces como pues poder dialogar con mi mamá, porque es importante para mí el uso de las hierbas, cómo las comprendo yo, y además que ella con su sensibilidad las empiece a ilustrar, pues termina afianzando el vínculo, que era también como parte del propósito de mi tesis. Y
Cuando empiezan a nacer como todas estas ilustraciones y en la escritura académica del documento, pues me doy cuenta que mis textos, mi poesía empieza a caber entre los renglones, ¿sí? Entonces pues dije, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Si estoy hablando aquí del vínculo, pues pongo mi texto sobre el vínculo. Si estoy hablando aquí del ritual, pues pongo mi texto del ritual. Si estoy hablando del tiempo, pues pongo aquí mi texto del tiempo. Y terminó decorando de manera muy bella el texto, que me place mucho que te haya gustado y que... Bueno, yo no lo veo como una decoración, me pareció más como... ¿Armonización? No, como un abrebocas de lo que viene de tu próxima bueno. publicación. Gracias. Bueno, yo también quiero hablar como de las madres. Las madres y el duelo es una cosa súper fuerte. Mi madre sí está conmigo y la tengo muy cerca, pero siempre estamos como muy conflictuadas. Entonces, a veces tenerla cerca es complejo, o sea, es como te amo, pero no sé por qué no podemos relacionarnos. Entonces esto que me dices me motiva a mí como a crear un espacio de contención a través de la lectura o a través de la escritura. Entonces también motivarlas a ustedes que si tienen algún familiar o algún amigo que todavía no saben cómo entrar, podría ser una forma. ¿Tú qué piensas, Isa? Pues yo infortunadamente ya mi madre no está pues físicamente, por lo menos conmigo. Y sí, uno a veces tiene algunas personas que habitan su corazón, pero de pronto no habitan, valga la redundancia, su habitar. O sea, como que no solamente físicamente, sino no habitan en el sentido que no nos sentimos tan cómodos en ese tipo de comunicación. Entonces, este tipo de herramientas sí puede servir efectivamente para tejer ese lazo de una forma diferente, alternativa, porque no de pronto todos los lazos no se nutren de las mismas formas que usualmente pensamos que se nutren. Sí, dice mi psicóloga que los vínculos hay que trabajarlos. Sí, no hay vínculo bidireccional. No hay unidireccional, perdón. Sí, bidireccional. Sí, claro, uno puede tener una persona, dícese su madre, su amiga, su pareja, que de pronto pues no todos amamos en el mismo nivel, pero todos tenemos que dar. Uh-huh. Entonces ese cuento de que nosotros damos sin esperar nada a cambio, pues la verdad no es verdad. Porque en realidad, o bueno, por lo menos no debería ser verdad, porque en realidad uno espera por lo menos, o sea, que si uno dice te quiero, uno espera que por lo menos le digan, yo a usted no, pero que algo le contesten. O sea, no puede existir ningún tipo de vínculo que no haya un tipo de respuesta. O sea, la ley de acción y reacción de Newton, o sea, siempre tiene que haber una acción. Igual la responsabilidad emocional, ¿no? Que ya se habla tanto en estos días. A veces uno lo nombra, pero a ver si usted lo aplica. A ver si usted sí le respondió a su amiga después de 50,000 días. Y si usted como persona está siendo amable con las personas que ama. A veces uno las tiene tan de cerca que se convierten en muebles de su habitar. Entonces, bueno, una reflexión. Creo que la responsabilidad va por también no solamente darle a la persona, digamos, todo lo que necesita o lo que se debe dar, digamos, de forma correspondiente, sino también que la otra persona sepa qué es lo que tú puedes dar, ¿no? Entonces, digamos, una persona que literalmente, yo voy a poner un ejemplo, nunca ve su teléfono porque, no sé, no tiene o qué sé yo, no le puedes esperar que dé lo que tú estás esperando que da. Entonces esa persona también te tiene que expresar lo que puede dar. También por ahí pasa la riqueza del vínculo y la afectividad, ¿no? Entonces volviendo, digamos, a lo que le hice eso, digamos, muchas veces en el vínculo de la madre, en el vínculo, de hecho, de la misma mujer que se expresa de sus sentimientos y de su poesía hacia el otro, entonces el lector puede decir, pero no me está dando de pronto lo que yo quiero recibir, pero también el lector tiene que saber y escuchar y el autor tiene que saber decir qué es lo que te puedo dar, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde te puedo expresar mis sentimientos o hasta dónde te puedo expresar mi intimidad o mis conocimientos también. Eso está chévere, esa reflexión, Isa. Sí, en ese sentido yo creo que es importante, y de hecho lo mencionaba también en la tesis con Foucault cuando hablaba en las tecnologías del yo, del cuidado de sí mismo, ¿no? En estas relaciones vinculares uno debe siempre propender por cuidarse a uno mismo, siempre, o sea, uno es prioridad. Tal vez a uno no le enseñaron eso, pero uno es prioridad. Y cuando uno entiende que uno está de primeras, ¿sí? Sabe reconocer mejor y relacionarse mejor y afianzar mejor sus procesos emocionales, porque pues también vivimos en una sociedad que
los vínculos ahora son o mediados a través de una pantalla y digitalizados. Y eso enlaza un poco con lo que tú decías de sentirte expuesta cuando tú escribes, porque al final tú decías, es que yo escribí ese cuento, escribo esa poesía, porque al final yo también lo quiero expresar. Y ese querer expresar, ese poner en papel, en palabras, tus sentimientos, tus pensamientos, tus conocimientos, es una forma de autocuidado. Porque eso quedarnos con todo, Kate, da esa ansiedad, el quedarnos de no poder expresar. Yo creo que ahí entra también lo que tú nos hablas del ritual. Entonces, el ritual de escribir, de tomar un lápiz, una hoja y sentarte y depositar tus creencias y tus pensamientos. Bueno, es tiempo de recomendados Biblored. En Biblored, las historias no solo se leen, también se escuchan y se ven. Si aún no haces parte de la red, te contamos que afiliarte es muy sencillo y completamente gratuito. Al hacerlo, no solo podrás llevar libros a casa, sino también películas, música y mucho más. Puedes disfrutar del material dentro de la biblioteca o si prefieres llevarlo contigo para continuar la experiencia en casa. Solo debes ingresar a www.biblored.gov.co y seguir los pasos para afiliarte. Esta es una invitación para que, además de los libros, pueden sacar películas, música, revistas de la biblioteca pública. Volvemos a nuestra entrevista con Lunancy para conocer un poco más sobre el corazón de su proceso creativo y los caminos que imagina recorrer. Lunancy, en el ritual Una experiencia caleidoscópica trabajas temas como las emociones, los arquetipos femeninos, las fases lunares y las plantas. ¿Cómo dialogan todos estos elementos en tu escritura poética y personal? Bueno, esa fue mi apuesta metodológica y diseñé una propuesta que se llama la tetrada del equilibrio. Y esta tetrada del equilibrio pues justamente marca 4 tiempos, ¿sí? Para mí todo está marcado en 4 tiempos, hay 4 ciclos lunares, 4 elementales, 4 rumbos, ¿sí? Para mí hay muchas cosas que se están marcando en 4. Y esto desde las cosmogonías ancestrales marcan una rueda medicinal, ¿sí? Entonces en esta rueda medicinal pues yo lo que hice fue dialogar y poner en diálogo estas emociones, los arquetipos femeninos, los ciclos lunares, diferentes simbologías marcadas en estos 4 tiempos. Entonces hay unos rituales enmarcados en el año que de pronto aquí no lo sentimos tanto en Sudamérica, pero que son unos tiempos cíclicos de la Tierra, que son el solsticio de verano, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Entonces para mí estos 4 tiempos a lo largo del año también me hablan de mí, ¿sí? Me dicen yo cómo estoy transitando este año que socialmente nosotras pues conocemos. Pero aquí es que se empiezan a tejer como todas las historias y como entender que, sí, es que yo tengo un ritual diferente para cada año. Para cada mes del año, perdón. Y digamos, ¿tú escribes en ese Sí, hago círculos de mujeres y nos encontramos y bueno, pasan cosas bien interesantes y trato de hacer también como una bitácora de, es que socialmente también al iniciar el año tú estás en un modo, ¿sí? Pero al finalizar el año estás en otro modo y esto dice mucho de las emociones de una y dice mucho también de las formas en las que nos relacionamos con nuestra feminidad, porque es que para las mujeres es importante la quietud, es importante el silencio, es importante la pausa, es importante la soledad y no nos lo permitimos. Vamos a hacer una cuñita. Lunancy está estrenando espacio, entonces cuéntanos un poquito y repetimos las redes sociales de Lunancy para que te busquen. Bueno, pues resulta que me relaciono mucho con todo este tema de la cosmogonía ancestral indígena, puntualmente de los muiscas, que es nuestro territorio. Entonces por eso todos los nombres de mis redes sociales son en lengua muiscubún. Por eso no son tan fáciles de reconocer. Y en casa pues estoy aperturando un espacio un poco como holístico también,
que busca es que las personas tengan lugares seguros donde llegar, ¿sí? Donde compartir, donde charlar, si necesitan pues espacios para hacer algún taller, si necesitan espacios para reunirse con un grupo de personas, hacer una investigación, hacer una creación, pues entonces está el espacio co-creándose. ¿Dónde te escriben? Yo creo que pueden buscar, lo voy a deletrear otra vez, @saisquachie, se dice Z-A espacio I-S-Q-U-A espacio C-H-I-E, Saisquachie. Lo vamos a dejar en las redes sociales escrito para que en las redes de mujeres de tinta, para que lo puedan pues leer más fácil. Para cerrar una ultimita, sabemos que pronto vamos a ver una publicación con la editorial Callejuela. Pues me dieron ganas, porque con toda esta exposición que una tiene que asumir de su propia vida, de su propia intimidad, pues hay que hacerse cargo también de eso y bueno, sentirse orgullosa. Y como participamos en la publicación de Reflejos de Sí con Editorial Callejuela, pues nos vamos a sumar también para hacer una publicación. Y bueno, ojalá circule y ya después venimos y la presentamos también. Eso te iba a decir, cuando esté lista, aquí bienvenida. Ay, Páginas recomendadas. Hoy queremos recomendarte un libro que dialoga con la naturaleza, la voz y el silencio. Cuando las mujeres fueron pájaros, 50 variaciones sobre la voz, de Terry Tempest Williams. Terry es una escritora, activista y naturalista estadounidense, reconocida por su profunda conexión con el desierto, los pájaros y la defensa del medio ambiente. En sus textos entrelaza memoria, territorio y espiritualidad, buscando siempre una forma poética de resistencia. En este libro, Terry parte de una herencia misteriosa. Al morir su madre, le deja una colección de cuadernos. Al abrirlos, Terry encuentra algo asombroso, y a partir de ese hallazgo se adentra en una reflexión íntima sobre la voz de las mujeres, lo que callan, lo que transmiten y el vuelo que nace de lo no dicho. Y para que te sumerjas en su tono y su pregunta esencial, leamos este fragmento. ¿Qué se toma en cuenta para tener una voz? Valor, ira, amor. Algo que decir, alguien a quien decírselo, alguien que escuche. He hablado conmigo misma por años en la privacidad de mis diarios. Las únicas cosas que he hecho religiosamente son llevar un diario y usar anticonceptivos. Mi primer diario tenía candado y llave. Era un cuaderno de piel azul con un margen dorado. Mis pensamientos y secretos estaban a salvo de mis hermanos. Fue un regalo de mi bisabuelo Lawrence Blackett, de mi padre, el padre de Mimi, para conmemorar mi 8º cumpleaños y mi bautizo en la iglesia mormona. Un diario difiere de un cuaderno de notas en cuanto a expectativas. Un diario exigía una entrada diaria. Yo no podía hacer eso. Casi de inmediato transformé mi diario en un cuaderno en cuyas páginas podía escribir cuando quisiera. Este fue un fragmento que nos recuerda que escribir es también una forma de escucharse y que la voz, como los pájaros, necesita alas y silencio para existir. En este episodio de Mujeres de Tinta nos adentramos en el universo ritual de Lunancy, una creadora que entrelaza la poesía, el cuerpo, las plantas y lo ritual. También estuvimos acompañadas de Isabel, una mujer que a través de su voz nos permitió adentrarnos en preguntas misteriosas y únicas. También conversamos sobre la tesis El ritual, una experiencia calidoscopia. Este proyecto convierte la investigación en un territorio poético. ¡Qué genial! También descubrimos algo sobre arquetipos femeninos, las emociones, las fases lunares y la naturaleza. Cómo podemos dialogar con nuestra familia, con nuestras madres, nuestros amigos. Llegamos al final de este episodio, pero las palabras de Lunancy seguirán resonando con un eco suave en nuestras memorias. Gracias por abrirnos las puertas de tu universo poético y ritual.
Gracias por todos los rituales de escritura, tus paisajes internos y esa manera tan luminosa de habitar la escritura y de habitarla con tu niña interior. Gracias, Lunancy. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias aquí por acoger a las recién escritoras de este platanal. Gracias. Muchas gracias también a Isa y a Saoko por acompañarnos y hacernos, ayudarnos como anfitrionas en este espacio. No, nosotras feliz y por nosotras que nos sigan invitando, que la pasamos muy bien y fue interesante y muy enriquecedor conocer a Lunancia y también estar en este espacio. Gracias. Gracias. Gracias también a Luisa que nos está aquí apoyando todo el tiempo, la mejor del mundo mundial, las mejores. Gracias por acompañarnos a ustedes oyentes una vez más en este viaje de voces y memorias. Que las palabras de hoy sigan abriendo caminos, encendiendo la ternura y recordándonos la fuerza de lo íntimo. Y recuerden, como escribió Gloria Anzaldúa, que no les importe lo que les digan, ustedes escriban y tengan la seguridad de que habrá quienes queramos leerlas. Nos escuchamos el próximo martes a las 3 p.m. con repetición a las 9 p.m. por Leo Radio en www.bibliored.gov.co/Leo Radio. Les habló Catherine Rodríguez, @pezlluvia. Hasta luego, bye. Bye. Voces que escriben historias, relatos que transforman realidades. Mujeres de Tinta, un espacio para descubrir, leer y celebrar la literatura femenina.